Esta es la sede de la Suprema Corte de Justicia de México, el lugar donde se debate a esta hora la legalización del uso recreativo sin ánimo de lucro de la marihuana. 5 magistrados de la Sala Primera del Alto Tribunal estudian el proyecto de resolución que podría cambiar las políticas de droga en el país, considerado el segundo productor mundial de cannabis y el principal exportador a Estados Unidos. La propuesta del magistrado Arturo Saldívar, que reconoce el derecho individual a la autodeterminación frente a la marihuana, cuenta con apoyos entre sus pares, pero también genera dudas. Cabe la posibilidad incluso de que la discusión de hoy sea elevada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de México, integrada por 11 jueces. La historia reciente de México ha estado marcada por el narcotráfico. El país es el segundo productor mundial de cannabis y es la cuna del narcotraficante más poderoso y adinerado del mundo. Los cárteles han llenado sus bolsillos gracias a la distribución de drogas. El Estado mexicano ha luchado contra el tráfico de estupefacientes, pero su accionar ha dejado hasta hoy más de 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales. Un aval a la legalización del consumo de marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro escribiría otro capítulo, derribaría prejuicios y haría que el país entrara a un ciclo histórico. La violencia sería un buen pretexto para impulsar la legalización. Que México tiene hoy el deber moral de avanzar. Somos probablemente el país que más ha llevado a sus últimas consecuencias la política prohibicionista y los impactos, sobre todo los impactos negativos, han sido nefastos, ¿no? Ante un tema tan polémico hay quienes están a favor y en contra. Entre los mexicanos, algunos reconocen que la medida traería algunos beneficios. Todavía hay como desconocimiento cuando se habla del tema, ¿no? El decir que la regulación de la venta en Holanda, por ejemplo, se ha acompañado en un aumento en el consumo. Eso no es cierto. De hecho, una de las grandes cualidades ha sido que el consumo entre los adolescentes ha tendido a disminuir. Pero aunque la legalización de la marihuana con fines recreativos en territorio mexicano ha tenido que pasar por un largo proceso hasta llegar a la Suprema Corte, entre los principales partidos políticos de México parece que ninguno se opone. El Partido de la Revolución Democrática le apuesta a una liberalización inmediata. El partido de gobierno PRI y Morena sugieren una consulta pública para evaluar una legalización. El Partido de Acción Nacional está a favor de que se abra un debate sobre el tema. Según la última encuesta nacional de adicciones, en México hay alrededor de 5.700.000 consumidores de marihuana. La política de drogas en el país estaría a punto de cambiar. NTN 24, en el lugar de la noticia, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de México, se encuentra nuestro periodista Carlos del Valle. Una buena tarde para Carlos. ¿Y cómo avanza a esta hora este crucial debate sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana? Un debate que incluso fue pospuesto días atrás. Hola Ruth, Jason, buenas tardes, los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues lo dices bien, Ruth, es un día histórico para México. El debate todavía no inicia, estamos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Lo que ha iniciado ya desde días, por supuesto, es este debate entre grupos que están a favor y grupos que están en contra de la legalización del cultivo de marihuana para fines recreativos. Hay que ser muy claros, lo que hoy podría pasar podría también cambiar la historia de México. La Suprema Corte de Justicia hoy tendrá que decidir si un grupo de mexicanos que interpuso un amparo puede cultivar marihuana para fines recreativos. No estamos hablando de la venta libre de marihuana, no estamos hablando tampoco de que se comercialice la marihuana. Estamos hablando de que pequeños grupos puedan cultivar su propia marihuana. Eso es lo que hoy está en el debate en México, lo que vendría a ser modelos como los que se llevan en algunos lugares de España, en algunos lugares de Europa. Pequeños clubs de consumidores de marihuana que siembren su propia marihuana. Las voces durante todos estos días se han hecho escuchar a uno y otro lado, por supuesto, de las posturas. La Unión Nacional de Padres de Familia advierte que estamos frente a una verdadera crisis de salud si se aprueba el uso de la marihuana. Dicen que la juventud mexicana no necesita una sustancia más, que lo que necesita son escuelas y que poner a disposición de los jóvenes una sustancia más será un enorme error de las autoridades mexicanas. Pero hay otra parte, una parte importante de la sociedad mexicana que dice que la lucha contra las drogas no ha servido de nada, que ha generado violencia y
que esta violencia ha también hecho que una sustancia como la marihuana sea victimizada. Lo cierto es que las encuestas en México son muy claras. Ayer Consulta Mitofsky, un muy prestigiado buró de encuestas en México, decía que el 57% de los mexicanos hoy están a favor de la despenalización de la marihuana. Tan solo es una minoría, según esta encuesta, la que dice que no había que liberar este uso lúdico de la marihuana. Para hablar sobre esto, tenemos a una de las voces que ha estado a favor de la despenalización de la marihuana. Él es Sergio Leiva, el secretario nacional de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática, Partido de Izquierda en México. Sergio, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, gracias por la entrevista. ¿Qué significa que México diera un paso hacia la liberación del cultivo de la marihuana para fines lúdicos? Mira, significa que México estaría a la vanguardia como Uruguay, Portugal, Holanda, inclusive los Estados Unidos, una potencia que en un momento tuvo un mercado prohibicionista muy severo respecto del uso lúdico y medicinal de la marihuana. México estaría dando un paso en la dirección correcta porque nos ha costado, como bien lo mencionaste al inicio de tu cápsula, más de 150,000 muertos en nuestro país, 27,000 desaparecidos y más de 200,000 personas se calcula, se estima, han tenido que mudar de su lugar de residencia a causa de la violencia producto de la guerra contra los cárteles del narcotráfico en nuestro país. Entonces, México estaría tomando una decisión vertiginosa para cambiar su política de drogas, para cambiar los derechos y las libertades en nuestro país y para reducir sus índices de violencia. Lo que se va a discutir aquí en la Suprema Corte de Justicia no es si la marihuana es buena o es mala, o es adictiva o no es adictiva, o tiene sustancias psicoactivas o no. Lo que se está discutiendo es el derecho y la libertad que tiene cada ciudadano mexicano de poseer, cultivar, producir y transportar cannabis en nuestro país. Con esto se estaría asestando un duro golpe al narcotráfico, quien hoy tiene la decisión soberana de cómo se produce, se distribuye y se consume cannabis en nuestro país. Entonces, si bien la decisión que se está tomando aquí dentro de la Suprema Corte es de carácter constitucional en el terreno de los derechos y las libertades individuales de cada mexicano, es un duro golpe a la política de drogas prohibicionista en nuestro país que favorece a los cárteles del narcotráfico. Sergio, quienes están en contra de esta iniciativa también advierten que esto podría ser la puerta para que siguieran otros tipos de drogas este mismo camino. ¿Tú lo ves viable? Mira, no quisiera abrir a la especulación todo el conjunto de drogas. La realidad es de que otros países han regulado no solamente la marihuana, sino opiáceos, opio, amapola, cocaína. ¿Por qué? Porque los consumidores no somos criminales. Yo no soy un consumidor, pero hablo a nombre de ellos. No son criminales. Si a un joven se le encuentra fumando un cigarro de marihuana o portando cocaína, no es un narcotraficante, no es un delincuente, aunque se presenten así ante los ministerios públicos. Entonces, he escuchado argumentos conservadores que la regulación podría abrir la panacea para regular todo el conjunto de drogas en nuestro país, pero yo creo que podemos dar un paso en la dirección correcta, regulando la que obtiene y la que es utilizada lúdicamente en mayor cantidad, que es la marihuana. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros esta mañana. No, a ti te agradezco mucho la entrevista. Sergio Leiva es el secretario nacional de jóvenes del PRD, una de las voces que ha estado a favor de esta iniciativa. Y bueno, han sido muchos años en los que México ha tenido un paradigma de lucha contra las drogas que hoy podría cambiar. NTN 24, por supuesto, minuto a minuto, siguiendo este importante debate aquí en la Suprema Corte de Justicia. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias.